Hace unas pocas horas realicé una encuesta para saber cuál comparativa querían ver primero, y esta sin duda alguna sé que va a ganar, así que aquí te traigo esta interesante versus entre el TCL C6K, también conocido en otros países como QM6K o Q6C, contra el LG QNED 85A. Pero antes de empezar, te agradecería mucho tu apoyo por medio de Patreon para poder seguir creando contenido. Para ello te vas a la página de inicio dando clic en el link que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Luego das clic aquí donde dice ver las opciones de suscripción y escoges la que mejor se acomode a tu presupuesto. De esta manera créeme que me ayudarías muchísimo. ¿Y por qué es tan interesante esta comparativa? Pues bien, el punto principal está relacionado con el término mini LED. Pon mucho cuidado porque lo que te voy a explicar es muy importante, porque ni siquiera yo lo sabía hasta hace unas cuantas semanas. Resulta que el término mini LED no está legalmente regulado, por ende no está obligado a relacionarse sí o sí con una retroiluminación Full Array con atenuación local, o por sus siglas en inglés Full Array Local Dimming o FALD. De hecho, el término mini LED simplemente está asociado al tamaño de las luces LED, que se supone deben ser al menos un poco más pequeñas. Entonces, incluso si se trata de un televisor con tecnología de retroiluminación LED Edge, como es el caso del QNED 85A, la marca se aprovecha de ese vacío legal para decir que ese modelo es mini LED. Sin embargo, no estoy seguro si LG hizo más pequeñas esas luces LED, porque al igual que modelos LED Edge de 55 pulgadas de años pasados de esta misma marca, tiene el mismo número de zonas de atenuación, es decir, tan solo 6. Y es que aquí entra otro factor en juego, la cantidad de brillo. Parece que una cantidad de brillo relativamente alta de más de 400 nits les da algo de autoridad en decir que sus televisores son mini LED, o por lo menos la combinación de este factor y el reducido tamaño de sus luces LED, aunque sean ubicadas solo en los bordes. Pero bueno, supongamos que LG sí decreció el tamaño de sus luces LED para este modelo QNED 85A, lo cual dudo mucho. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que me parece muy mal que esta marca se aproveche de esta tangente tan confusa, tomando del pelo especialmente a nuevos compradores para poner el término mini LED en este QNED 85A. ¿Y por qué es un problema? Tal vez te cuestionarás. Bueno, lo que sucede es que las marcas hasta el año pasado, incluyendo a LG, nos tenían acostumbrados a que sus televisores mini LED tenían la retroiluminación Full Array con atenuación local, simplemente que con luces LED más pequeñas y mayor cantidad de ellas, de ahí el término mini LED, para así tener más zonas de atenuación que permitieran un mejor rendimiento en escenas oscuras, con colores negros más profundos y menor intensidad del efecto conocido como blooming o halos de luz. Pero entonces ahora resulta que al señorito coreano, o bueno, de hecho a los dos señoritos coreanos, porque además de LG, Samsung también se sumó a esta especie de engaño, les dio por cambiar las reglas de un juego que, aunque no estaba legalmente regulado, por lo menos iba por buen camino hasta ahora. Aunque Samsung, al menos con su modelo QN70F, sí parece que hizo que sus luces LED fueran más pequeñas, aunque fuesen alargadas, para así poder agregar un mayor número de ellas en un tamaño de 55 pulgadas, logrando por lo menos 18 zonas de atenuación, aunque tampoco es que sea la gran cosa. Pero bueno, el otro problema es el elevado precio que tienen estos modelos supuestamente mini LED, que se ofrecen a los mismos precios que televisores con Full Array de estas mismas marcas de años pasados, que también tenían el adjetivo mini LED. Pero voy a continuar solamente con LG. Y es que mira, el QNED 85 del 2022 que analicé en mi canal
sí tenía tecnología de retroiluminación Full Array, con 120 zonas de atenuación para este tamaño de 55 pulgadas con un rendimiento aceptable en escenas oscuras. No digo que era bueno porque tenía panel IPS y eso le hacía generar mucho efecto blooming o de halos de luz, pero por lo menos sí era Full Array con atenuación local. Y su precio de lanzamiento fue el mismo que tuvo este modelo 2025 QNET 85A, al menos aquí en Colombia. Que claro, luego de varios meses a este QNET 85A al menos le han bajado su precio un poco, pero también pasó lo mismo con el QNET 85 del 2022 y te recuerdo que ese sí tenía Full Array con atenuación local, digamos que sí era un real mini LED. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Bueno, que en escenas oscuras, retomando esta comparativa contra el TCL C6K, el modelo de la marca china hace un trabajo muchísimo mejor, porque sí tiene tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local. De hecho, podríamos decir que sí es un real mini LED si tenemos en cuenta el concepto al cual estábamos acostumbrados desde hace más o menos 4 años. Y es que la función de atenuación local sí hace un trabajo genial y muy bueno en el TCL, mientras que en el LG es un completo desastre, más aún si el contenido tiene alto rango dinámico, y peor si vas a ver ese tipo de contenido con subtítulos, porque el efecto de halos de luz es simplemente terrible, muy distractor. Y como te digo, el resultado es horrible en el LG, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, como es este caso de esta serie, La Casa del Dragón, que tiene Dolby Vision. Porque como puedes notar, hay demasiado efecto de halos de luz, o conocido como efecto blooming, muy molestos y distractores, mientras que en el TCL ese problema es prácticamente imperceptible. Sin embargo, cuando el contenido está en rango dinámico estándar, el resultado en el LG es al menos tolerable. Aquí he utilizado la consola Xbox Series X para poder quitar el alto rango dinámico al contenido y mostrarte estos resultados. Pero obviamente el trabajo sigue siendo mejor en el TCL. No obstante, al LG hay que añadirle algunos aspectos muy positivos. Y es que gracias a que tiene panel ADS, la precisión de los colores es mejor, muestra además resultados más vivos, y es que en esto influye además la tecnología que utiliza Dynamic QNET Color. Esto creo que también lo pudiste notar en el área de escenas oscuras. También hay que añadir que el LG tiene más cantidad de brillo. Te recuerdo que las cantidades de brillo en ambos modelos varían según cada modo de imagen y de acuerdo a cada tamaño. Es decir, versiones de más pulgadas de ambos modelos pueden tener un poco más de brillo en comparación a estos tamaños de 55 pulgadas. El LG tiene la ventaja de que te ofrece más variedad de modos de imagen, especialmente en rango dinámico estándar, y también es bueno mencionar que el sistema operativo WebOS te da la oportunidad de crear un modo de imagen de acuerdo a tus gustos gracias al asistente de imagen personalizada, lo cual me parece realmente muy útil. Aunque obviamente también puedes usar el resto de modos de imagen que te ofrece, que son muchos, todos muy bien calibrados de fábrica. Claramente, otro aspecto muy importante a favor del LG al tener panel ADS es que tiene mejores ángulos de visión. Y es que aunque TCL afirma que su televisor tiene panel HVA, la configuración de píxeles sigue siendo la misma, UVA, o sea, con alineación vertical, y aunque los ángulos de visión no están tan mal, los resultados no son tan sorprendentes como se promete en su página web. Por tal razón, quien quiera mejores ángulos de visión, mejor precisión de colores y mayor cantidad de brillo, en ese caso sí conviene más irse por el QNET 85A. También quiero destacar que la precisión de los colores sigue siendo mucho mejor en el LG, aun si decidieras incrementar el parámetro profundidad de color a la máxima capacidad. Y a ver, el resultado en el TCL no está mal, pero como te digo es muchísimo mejor en el LG. Y es que te recalco que la gran ventaja del QNET 85A,
gracias a su panel ADS y a su tecnología Dynamic Connect Color, tiene que ver precisamente con esto. También es importante que sepas que ambos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Esta tecnología se activará solamente de forma automática y solamente cuando los televisores detecten que el contenido tiene este tipo de tecnología, y te generarán estos modos de imagen siendo más en el LG y también con mejores resultados en cuanto a precisión, volumen de color y nivel de detalles. Y vuelvo y te repito, los resultados en esta área, en el TCL, no están para nada mal, simplemente son mucho mejores en el LG. La uniformidad de colores grises es mucho mejor en el LG, mostrando menos efecto de pantalla sucia, aunque al ver contenido con mucho volumen de color considero que el efecto de pantalla sucia no es notorio ni molesto en ninguno de estos modelos. También quiero destacar el trabajo en cuanto a escalado de imagen, porque en los dos televisores es bueno, aunque no es perfecto. Me explico. Primero que todo, no esperes que un televisor 4K actual te muestre resultados en 4K si la resolución del contenido es baja, eso nunca va a pasar, no te dejes engañar si te prometen lo contrario. Segundo, si ese fuera el caso, o sea si por ejemplo vas a ver una película muy vieja, ambos televisores se encargarán de mostrarte resultados con la mejor suavidad y nitidez posible, con la menor cantidad de partes pixeladas para que el resultado no sea molesto. Simplemente quiero añadir que el trabajo es levemente mejor en el LG, aunque no por una gran diferencia. Hablando del manejo del movimiento, el resultado es muy bueno y casi igual en ambos modelos. Puedes modificar de forma manual la cantidad del efecto de vibración y también la borrosidad. O para el caso como tal del efecto de vibración, conocido en inglés como Jutter, puedes optar por que ambos televisores lo hagan de forma automática. Los resultados son muy buenos y muy similares en ambos, con una cantidad de artefactos o deformaciones muy mínima y para nada molesta. Para el área gaming, lo más relevante que debes saber es que el TCL tiene 4 puertos HDMI, de los cuales 2 son compatibles con los 120 Hz y 144 Hz en 4K con tecnologías de frecuencias de actualización variables, mientras que el LG es compatible en sus 4 puertos HDMI con los 120 Hz en 4K, también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Es decir que no es compatible con los 144 Hz, sin embargo, para consolas de videojuegos actuales, los 120 Hz son más que suficientes. El resultado en ambos modelos, hablando de la combinación entre el manejo del movimiento con la calidad gráfica, es muy bueno. Yo personalmente no noté efecto ghosting en ninguno de ellos. No sé si una computadora o un cerebro muy entrenado pueda notarlo, pero si ese fuera el caso, es probable que la intensidad de ese efecto sea menor en el LG porque tiene panel ADS. De hecho, este aspecto y la tecnología Dynamic Connect Color le ayudan a que en esta área los resultados hablando de colores sean mejores en el LG. Aquí incluyo además lo que puedes obtener con los modos de imagen que ofrecen sus respectivas barras de juego. En el LG hay más variedad de modos de imagen y ofrecen mejores resultados. Y la diferencia principal a favor del TCL tiene que ver con el rendimiento en videojuegos de este tipo con muchas escenas oscuras, porque en el C6K se puede percibir mejor profundidad de colores negros con casi nada de efecto clouding ni de halos de luz, mientras que en el LG el resultado no es el mejor ni el más adecuado para juegos de este tipo porque la experiencia de terror a veces se podría perder un poco. En el área Smart también hay diferencias muy remarcadas, empezando por sus controles remotos, y aunque sé que aquí es cuestión de gustos, siento que el renovado Magic Remote del LG es más cómodo al agarre y con mejor ubicación de teclas, aunque el del TCL no está mal. El sistema operativo del TCL es Android TV con capa de personalización Google TV, con la gran ventaja de tener la Play Store de Google y la capacidad de poder instalarle archivos APK si así lo requieres.
mientras que en el sistema operativo del LG, conocido como WebOS, no tienes esta ventaja porque no está basado en Android, aunque eso lo podrías solucionar adaptándole una TV Box. En ambos sistemas operativos puedes iniciar sesión con varias cuentas para que la experiencia sea más personalizada de acuerdo a cada usuario. En los dos podemos modificar de ubicación los iconos de las aplicaciones en este menú principal. Ambos cuentan con una opción que permite ver canales en vivo de forma gratuita, en donde se pueden incluir aquellos que se puedan sintonizar a través de la señal TDT, que por cierto ambos incluyen el sintonizador digital TDT de forma interna. Solo habría que comprarles una antena, es decir que no habría necesidad de un decodificador. Los dos son compatibles con asistentes de voz, pero el TCL tiene la ventaja de que es compatible además con la función manos libres, mientras que el LG no. En el caso del LG sí o sí toca acceder a él oprimiendo el botón de micrófono del Magic Remote, mientras que en el TCL se puede de esta manera o simplemente diciendo por ejemplo OK Google. En los dos televisores encontramos estos menús para accesos directos en donde podemos cambiar de ubicación estos iconos si así lo queremos. En ambos podemos añadir o quitar accesos directos, pero aquí el TCL tiene la ventaja de tener muchas más opciones. En ambos modelos tenemos la opción de apagar la pantalla para que solo se escuche el audio, pero en el LG no es posible con YouTube, mientras que en el TCL sí. En cuanto a navegadores web, el LG tiene uno solo que funciona muy bien y se compenetra de excelente forma con el Magic Remote, mientras que el TCL tiene muchas aplicaciones que pueden cumplir esta función, siendo este browser el mejor o al menos uno de los mejores que he probado hasta la fecha. En cuanto al rendimiento de sus sistemas de sonido, si bien es cierto que el LG te permite crear un modo de sonido de acuerdo a tus gustos, gracias al asistente de sonido personalizado, el rendimiento general, sea cual sea el modo de sonido que utilices, será mucho mejor en el TCL en cuanto a nitidez y más aún en cuanto a bajos, porque cuenta con un pequeño subwoofer. La diferencia es muy remarcada a favor del C6K. Aquí te dejaré con unas pruebas usando el modo de sonido estándar con la tecnología Dolby Atmos activada en ambos modelos. Y listo, ya para finalizar y concluir, compra el TCL si quieres un televisor con un sistema de sonido más potente, con un rendimiento mucho mejor en escenas oscuras, si necesitas además un Smart TV con Google TV y que sea compatible con los 144 Hz en 4K para gaming. Por otro lado, compra el LG si quieres más brillo, más volumen y precisión de colores, mejores ángulos de visión y un procesamiento de imagen un poco mejor. No siendo más, te recuerdo que tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido. Lo puedes hacer por medio de Patreon o también me ayudarías mucho si realizas compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. También dándole clic al botón like si este video te ha gustado y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Y listo, déjame saber en la caja de comentarios cuál de estos televisores comprarías y por qué. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.